¿Usted quiere dar inicio con su tema? Sí, tú sabes que aprovechando esa misma línea, hace tiempo que habíamos hablado aquí en el programa de que las universidades hoy en día tienen un pensum y tienen una, vamos a decir, una línea de educación un tanto obsoleta. Hoy en día las universidades que yo tenga conocimiento, sí, espérate. Las universidades que yo sepa no están enseñando en función a las normativas que tienen, por ejemplo, el ayuntamiento y que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Es en el caso nuestro. En el caso nuestro. Sí. Y también eso aplicaría a la parte de ingeniería civil, sí. Aplicaría a la parte de electromecánica o eléctrica en este caso. Y también inclusive hasta la parte sanitaria, porque hay una dependencia de la parte civil que tiene que ver con diseño sanitario. Vamos a englobarlo entonces al sector construcción. Sector construcción. Perfecto. Ahora bien, cuando el estudiante, por ejemplo, estudia en la universidad, desde el punto de vista arquitectónico, le enseñan mucho la parte de conceptualización, la parte del conocimiento de las áreas, el porqué de las entradas de luces, luminaria y todo lo demás. Pero cuando tú vas a diseñar en la realidad, en el medio social, tú dependes primero de ese conocimiento que es básicamente el que te enseñan, pero también tú dependes de la información que tú vas a obtener en las instituciones públicas. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a una institución pública, lo primero que te dicen a ti es, aquí están las normativas. Pero si tú vas y diseñas sin ir antes al departamento correspondiente, automáticamente o fácilmente te devuelven el proyecto completo. Dígase el planeamiento urbano del ayuntamiento. Sí. Que es la primera instancia que uno visita. Lo primero son los linderos. Ajá. Y partiendo de los linderos, si tú no vas y haces el levantamiento correspondiente de saber en la zona donde tú estás qué tipo de lindero o qué tipo de permisología tú tienes en esa área, automáticamente ya tú estás perdiendo tiempo. Tienes que darle para atrás. Claro que sí. Entonces, yo diría que las universidades debieran de preocuparse, principalmente los departamentos que tienen que ver con la parte de ingeniería y arquitectura, de dar materias que tienen que ver con las normativas de obras públicas y los ayuntamientos. O más bien, se pudiera simplificar un poco más. Dentro de los diseños o las materias que tienen que ver con la parte de diseño. En diseño, por ejemplo. Incluir, tú debes diseñar esto con los reglamentos de obras públicas y del ayuntamiento. Claro. Que el proyecto vaya, digamos, de la mano, aprobado o preaprobado directamente al profesor. Con todos los reglamentos existentes en la calle, que es con lo que uno se choca cuando sale. E inclusive, te voy a decir algo, Luis, los departamentos que tienen que ver con la parte de normativas tienen a su disposición, vía online, todas las reglamentaciones habidas y por haber. O sea, tú solamente tienes que descargarla desde el portal del Ministerio de Obras Públicas y automáticamente tú la descargas, tú vas a ver el tipo de normas en la parte arquitectónica, el tipo de norma en la parte estructural, en accesibilidad, en asuntos que tienen que ver con parqueos, por ejemplo. Está todo. O sea, son como unos 30 o 40. Son muchos, porque en la parte eléctrica también están. Sí. O sea, sanitarias también están. En carretera también están. O sea, están en todas las áreas. Lo que pasa es que dentro del desconocimiento que se tiene, no se maneja como fielmente, por decirlo así, todas esas normativas. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, ¿es que no les interesa quizá, por ejemplo, la parte de las universidades, meter una materia que tenga que ver con normativas? Porque las normativas son básicamente las, ¿qué te digo? Son las normas que tú tienes que regirte de ellas. O sea, tú no puedes construir sin tener a la mano la aprobación del ayuntamiento y sin tener a la mano la aprobación, por ejemplo, de obras públicas. Entonces, traer eso a colación realmente. E inclusive, yo me iría más lejos. ¿Tú sabes qué dependencia también debería tener algún tipo de participación? El CODIA. Directamente. Te voy a explicar por qué. Porque cuando un profesional que sale de las universidades va a solicitar su S4, el CODIA debiera de hacerle un examen de admisión. ¿En qué sentido? Si tú saliste de la universidad y se supone que tú hiciste algún tipo de qué sé yo, de examen final, como es el examen de grado, para tú entregar tu proyecto, esa es la validación que te da la universidad. Pero entonces el CODIA debe de tener, por ejemplo, una especie de curso
que es el curso que te dan, por ejemplo, el AIA, allá en Estados Unidos, para que tú puedas hacer cualquier tipo de proyecto de construcción, que es lo que te avale, o sea, la certificación que te avale de que tú puedes tener permiso de construcción en República Dominicana. Pero el código solamente lo único que te exige es depositar los documentos de la universidad, y los demás papeles, los demás documentos. O sea que no hay como un filtro de que tú puedas decir, no, este profesional ya está depurado, ya está totalmente ya con toda la información que necesita ya obtener para fines de construcción, porque tú necesitas tener todo actualizado. Imagínate, ahí hay un problema con eso. Yo estoy de acuerdo contigo en la forma, pero el fondo es cuando tú vas al CODIA a someter tus papeles para obtener tu S4 Tour, la mayoría de los estudiantes que van no tienen experiencia. Eso es verdad. Pasan por la pasantía, es cierto, duran un año. Ese es el tiempo que se supone reglamentario. Pero para tú someterlo a un examen de aprobación, de que ya está formado para poder ejercer la carrera, es muy difícil, porque es que no tiene la preparación necesaria desde la universidad. Te voy a poner otro punto. La semana pasada tenemos aquí, ya para finalizar, a unos expertos en el área BIM. Sí. ¿Qué pasa? Que si el Ministerio de Obras Públicas, como habíamos hablado... Saludo para Héctor Santana y Humberto Valdés. Heriberto Valdés. Heriberto Valdés. Sí. Si el Ministerio de Obras Públicas implementara la tecnología BIM para los procedimientos de planos, y estos a su vez ya están totalmente ya conectados con, por ejemplo, con la institución del CODIA, que ya a su vez podría depurar o actualizar, por ejemplo, el perfil de cada persona. Ya cuando tú vas al ayuntamiento o tú vas, por ejemplo, a Obras Públicas, con esa combinación de actualizaciones en ambos escenarios, oye, tú vas totalmente de robo, como dice uno. De robo. Entonces, nada, señores, básicamente decirles que hoy en día, mientras más actualizados estamos, mucho mejor todavía en cualquier tipo de escenario. Eso es así. Vamos a hacer una... Sí, antes de hacer la pausa, brevemente. Hay una arquitecta que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. Ella da unas charlas respecto a los reglamentos del Ministerio de Obras Públicas. Ella se llama, nos escribió en la cuenta de Twitter de Arquitectura Radial en un momento, Angie Lambert. Oh, sí. Que pudiéramos invitarla, poner en contacto con ella, invitarla, y que nos amplíe más el tema de los reglamentos. Muy bien. Sería interesante. Señor, realmente decirles, señores, que Luis, tú sabes que hoy en día la parte que tiene que ver con la comunicación, principalmente a propósito de lo que tú mencionabas ahorita, en las obras, tiene que ver mucho realmente con la manera en cómo las ideas se puedan transmitir. Miren, señores, en la mayoría de los casos y los proyectos, no se le da mucha importancia a lo que tiene que ver con la gestión en las comunicaciones, ya sean orales o escritas. Esto viene según el estándar de gestión de proyectos de la PMBOK, en la 6ª edición, que nos indica que el gestor de proyectos interviene aproximadamente un 90% de su tiempo en la gestión de comunicaciones. Tú sabes, Luis, que mayormente en los proyectos hay un sinnúmero de, vamos a decir, personas que están en diferentes áreas, que intervienen directa o indirectamente en un proyecto. Y la parte de la coordinación de las ideas, de los organigramas, de una serie de condicionantes, tiene mucho que ver con la continua comunicación que tú le puedes transmitir a esas diferentes actividades. Este artículo lo que básicamente habla es de cómo manejar el tiempo de una manera tal de que sea imprescindible o prácticamente inevitable tú tener que continuamente transmitir comunicaciones, ya sea por mensajes, en este caso por correo, ya sea en reuniones, ya sea físicamente en los lugares, ya que se generan cambios en los proyectos, se generan una serie de situaciones que son a veces del mismo día a día. Entonces, el artículo explica que lo que se tiene que hacer en este tipo de escenario es tratar de organizar siempre los eventos que se tengan en función de la importancia que tengan cada uno de ellos. Es muy importante que la persona siempre tenga mucha claridad al momento de comunicar en el sentido de cualquier tipo de idea, ya que se exige siempre un alto grado de conocimiento de lo que es la información en sí para poderla transmitir correctamente.
también un alto grado de conocimiento en la manera de cómo organizar las ideas para el momento de que tú quieras explicarle a diferentes grupos lo que tú quieras transmitir, y también una alta organización en cuanto a lo que son sintetizar los mensajes. O sea, de cierta manera tú explicar una cosa y transmitir una idea para que se entienda, pudiera tener una diferenciación en cuanto a la idea. Entonces, eso, señores, sería un dato muy importante a la hora de manejar proyectos, ya que muchas oficinas aquí en el país tienen que manejar personal, tienen que manejar una serie de situaciones, y eso hace que a veces las ideas no puedan fluir de manera organizada cuando tú quieres que algún proyecto salga en buen tiempo o que sea básicamente algo que conlleve a su organización. En un momento yo pensé que usted estaba hablando de BIM. No, si tú supieras que eso va de la mano con eso. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con eso. Porque el BIM lo que anda buscando es sincronizar todas las ideas en un solo escenario. Y esto lo que anda buscando es que se puedan organizar las ideas en función de lo que son los trabajos. Colega, ¿sería bueno hacer una pausa? Sí, vámonos a la pausa y cuando retornemos estaremos conversando con la arquitecta Yermis Peña Valdés, CEO de Construger.